héroe, que se volvió guerrero. Capítulo 1. El camino de un guerrero. Muerte. Soledad. Angustia. Estrés. Ansiedad. Todas estas emociones me han estado acompañando desde esta vida que llevo, como si fuera un veneno que me está acabando lentamente, pero aprendí a vivir con él recorriendo mis putas venas siendo un dolor en el culo. Bueno, ¿qué te pasaría si te dijera que existe un mundo creado por un ser cósmico para solo divertirse con el sufrimiento de los mortales? No, pues déjame decir que todo es cierto. Adivinaré lo que me dirás. ¿Quién carajos sos vos, pues mi estimado mortal? Pues déjame presentarme con lo poco de mi cordura que tengo o tal vez ni tenga. Mi nombre es Izuku Midoriya, soy un hombre de lo que puedo ver, de unos 35 años. Creo, porque aquí no existe el tiempo en este lugar. ¿Y por qué digo lugar te preguntarás? Pues mira a tu alrededor, decía el hombre para divisar un páramo de una extensa llanura con una cabaña de madera modesta con un almacén bastante grande y hermosas colinas donde el sol se comenzaba a esconder, a unos 5 metros de la cabaña de madera, estando un hombre con barba, sentado en una roca mientras admiraba el atardecer a su costado, mirándolo con seriedad pero al mismo tiempo con cansancio en sus ojos verde bajo, portando una ropa algo maltratada, con botas de militar y lo más resaltante de el que era un capa de color rojo como la misma sangre algo rasgada y con una parte que era como una bufanda que le cubría la boca. Bastante bonito, ¿no crees? Pero esto no es nada para mí, todo esto no significa nada en lo absoluto, pero te preguntarás, ¿qué carajos es todo esto? Pues déjame contarte mi historia en este lugar que bauticé como el infierno, así que escucha con atención mi historia y entenderás todo. La ciudad de Mosutazu, una de las ciudades en el país de Japón, y entre sus calles se encontraba un peli verde con el rostro sucio, mientras se sostenía un costado de su torso con una mueca de dolor. Maldición, creo que ahora si Kat-chan se pasó, me duele todo el cuerpo, debo limpiarme la cara, no quiero que mi madre se preocupe, aparte que no quiero responder preguntas al respecto. Exclamaba aquel joven, parándose en medio de su caminar para mirar el suelo abatido con sus ojos clavados en el suelo como si este fuera lo más interesante en el mundo. Continuando su caminar a través de un túnel, caminando aún metido en su mente, sin percatarse que aquel lugar no era lo que aparentaba, la ignorancia de aquel joven era tierna e inocente, pero eso mismo, que sin saber que alguien que comprende lo desconocido y lo incomprensible sea quien haya otorgado un pase libre hacia un camino que lo marcara para siempre, comenzando a percatarse el joven unos minutos después, que continuaba caminando en el túnel y no había salido. Espera, ¿cómo? Se supone que este túnel es demasiado corto para que siga en él, ¿qué está pasando? Entrando el nerviosismo en aquel joven, que comenzó a correr furiosamente hacia adelante, tratando de buscar una salida hasta que después de unos pasos logró divisar una luz en las lejanías. «¡Una luz! ¡Tengo que llegar!», exclamaba el joven para dar un grito, dándose fuerzas a él mismo para correr con lo máximo que le podían dar sus piernas, para terminar de cruzar esa luz, para cerrar sus ojos y detenerse para abrirlos. ¿Dónde? Estoy, mirando a su alrededor para ver una llanura extensa y llena de vegetación, estando más confundido, para después notar una casa de madera modesta y cerca de la casa estaba como una especie de granero o almacén, acercándose Izuku a ese lugar para abrir sus puertas, notando que al final era un establo, pero sin un animal adentro, cerrando las puertas para ir a una roca que estaba en la base de un árbol, sentándose aún sin comprender qué había pasado. ¿Pero cómo? ¿Qué es este lugar y por qué? ¿Acaso será un villano?, exclamaba Izuku con absoluto miedo agarrando su cabeza con los ojos temblorosos, pero el chico abre los ojos. Espera, si esto es un Kirk de ilusión, no puede ser esto, ningún Kirk tiene tal potencia para hacer esto, y no sé por cuánto tiempo llevo aquí, pero lo que llego nadie podría soportar tal ilusión. Si es un Kirk se desmonoraría. No entiendo nada, decía Izuku con algo de desesperación. La verdad, en esos momentos en mi vida que he vivido en este mundo creado por un ente supremo que se hace llamar un ser superior, fue en el que empecé a analizar mi situación, sobre cómo me encontraba y otras cosas, pero luego aparecería lo que yo diría, como el inicio al descenso. ¿Qué es esto? Enfrente de Izuku apareció una pantalla de lo que parece ser como de un videojuego RPG o algo así. Sé bienvenido, joven mortal, al juego del sacrificio en el cual te batirás al duelo contra múltiples personas que fueron escogidas por el ser cósmico, así que diviértete.
Izuku Midoriya. Espera, ¿qué es esto? Más bien, ¿qué es todo esto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Exclamaba Izuku, ya empezando a asustarse en verdad. Mortal, te sugiero que te comportes y escuches, yo soy un sistema que fue creado por una entidad del vacío, seres de inconmensurable poder y conocimientos, podría ser conocido por su especie, como Dios, aunque en realidad, no es Dios como ustedes los imaginan, en realidad esas criaturas son de nivel 3. Espera, ¿qué demonios está pasando? No entiendo nada, que en serio Dios existe, el vacío, categoría 3, esperen, ¿por qué me arrastran a este? Respóndeme de una vez, exclamaba Izuku ya estando asustado a punto del pánico. Mortal, como te lo había dicho con anterioridad, soy un sistema creado por un ser del vacío, puedes decirme IA, estoy para ayudar al participante del juego de sacrificio. Mierda, dime de una maldita vez, porque estoy yo aquí, o también están más personas, respóndeme maldito, la verdad en aquellos momentos no entendía nada, y solo comenzaba a entrar en la desesperación para después entrar en pánico. Siendo honesto conmigo mismo, me veía patético, pero al fin y al cabo era muy ingenuo y estúpido, así que no me culpo por actuar de esa manera en aquel momento. Mortal, Izuku Midoriya, eres un luchador en este juego. El ser del vacío que fue mi creador, cada 300 quintillones de años, escoge a múltiples mortales de tu raza, para entablar una lucha desenfrenada para entretener a mi creador. Este juego fue creado para que ustedes, los mortales que son creaciones del universo, lo entretengan y si lo desea en su infinita benevolencia, él mismo se encargará de darles recompensas al mortal o mortales que en serio le interesen, así que con todo esto dicho, llegó el momento en que tu raza insignificante entienda cuál es su lugar en el lienzo que es el universo, y dónde mora los seres del vacío. Desde ese momento que me dijeron esas palabras entré en la desesperación absoluta, ese día grité como nunca lo había hecho, mientras los gritos continuaban, maldiciendo a Dios, maldiciendo a todo lo que daban mis cuerdas vocales, desgarrándome la piel de mis dedos por el suelo de tierra, dejando una hilera de sangre por el desgarre de la piel indiscriminado, mientras lloraba amargamente por todo lo que me pasaba en esos momentos, siendo sincero ahí sentí que todo estaba perdido, que jamás volvería a ver a mi madre, jamás volvería a mi vida como una persona normal, nunca pude estar en lo más cierto toda mi vida. Bueno guerrero, presiona el botón, a batallar, para entrar en una arena de combate, para ganar puntos y hacerte más fuerte. Espera, ¿qué mierda? No iré, no me importa que me pase, prefiero morir, que a obedecer a un dios o ser, que no sé si carajos existe o qué, pero ni piensen, ante estas palabras de osadía, haciendo que Izuku empiece a sentir un choque eléctrico por todo su cuerpo, haciéndolo retorcerse del dolor, entregando a cambio gritos desgarradores sonaban por toda la zona, cada corriente iba en constante aumento, haciendo el dolor y las quemaduras insoportables. Izuku estaba teniendo un insoportable dolor, tanto que se comenzaba a desesperar por el dolor agonizante. Por favor, paren toda esta tortura, no lo aguanto, hagan que pare, exclamaba Izuku con múltiples partes de su cuerpo con quemaduras de 4º grado y su ropa que se estaba quemando, mientras un manto de electricidad lo rodeaba, viéndose una escena atroz. Humano, reivindícate ante el vacío y acepta, ningún mortal puede oponerse al vacío, acepta y ten el honor de participar en el juego del sacrificio, siéntete agradecido que el creador viera algo en ti, miserable mortal, así que dices. ¿Aceptas entrar al juego? Izuku, ya no soportando el atroz dolor que solo empeoraba a cada segundo, sí, acepto, paren, por favor, decía Izuku con lágrimas en los ojos del sufrimiento que sentía, queriendo que pare todo esto, haciendo que la corriente que pasaba por su cuerpo se disipara, para ver a Izuku todo quemado y con humo saliendo de él por la cantidad de voltaje a la que fue sometido, para que se viera a su cuerpo que se encontraba regenerándose de las heridas infligidas, para que luego Izuku se levantara sin sentir dolor, estando con una mirada abatida y de sometimiento ante el vacío. Mortal, ¿estás listo para recibir tu primera experiencia en el juego? Presiona el botón D, a la batalla. Izuku en estos momentos estaba bastante nervioso y asustado por lo que pasaría, pero aún tembloroso presionó ese botón que se le había puesto enfrente de él, haciendo que desaparezca en partículas de luz. En un escenario que parece ser el de una mansión en la playa, se podían ver a múltiples personas apareciendo en diferentes puntos del escenario, apareciendo Midoriya en la popa de un barco, que es este lugar, donde me encuentro, al parecer parece la popa de un barco. En eso Midoriya comienza a caminar por el navío, viendo que era de cierta forma bastante lujoso, hasta que Izuku ve a las lejanías a lo que parece ser una persona, algo que lo llenó de un gran alivio, que empezó a gritar.
Ey, por aquí, mira, en eso Izuku trata de bajarse del yate para meterse al agua y nadar hasta la costa, por suerte no estaba tan lejos de la orilla, en eso una persona se le acerca siendo un joven de su misma edad que lo ayuda. Gracias, ¿sabes dónde nos encontramos? Preguntaba Izuku, la verdad es que no, así que tú también apareciste en este lugar, espera tú también, si me obligaron a venir aquí, maldición yo igual pero ¿qué tenemos que hacer? La verdad no sé, vamos a ver si el lugar es seguro. Exclamaban ambos jóvenes para ver múltiples pilares de luz que estaban apareciendo en múltiples lugares de este lugar, para que los dos jóvenes se terminen encontrando con un grupo de personas de su edad y adultos los cuales tenía caras confundidas, por lo que estaba pasando frente a ellos, en eso enfrente de cada uno de las personas aparece una notificación enfrente de ellos. Bienvenidos humanos, hoy están aquí presentes para el primer juego de los juegos del sacrificio, les explicaré lo que consisten estos juegos. Los juegos del sacrificio son una serie de juegos que están destinados a combates en múltiples modos de batalla. Batallas en equipos, captura de bandera, toma de checkpoint, deathmatch, duelos 1 contra 1, aparte de los sorteos que serán enviados a ustedes donde podrán recibir recompensas interesantes que podrán ser de mucha ventaja o ayuda al momento de los desafíos que se les impongan cada día en los juegos del sacrificio. En general, ustedes tienen que pelear a muerte. Así es humanos, ustedes deberán batirse a duelo, contra todos y matarse para ganar puntos y recompensas que podrán canjear por armamento que les será de mucha utilidad para sus partidas. Si lo preguntan, la única forma de salir es llegar a ser el top 1 en todas las clasificaciones de modos de juego y poder regresar a su realidad, a su estado en el día que los trajeron a los juegos, mi creador estará observando, así que sean complacientes con él. Que empiece el juego. El silencio en el lugar era ensordecedor, que podrías escuchar hasta un alfiler cayendo al suelo, muchos de los participantes se encontraban muy impactados, asustados y confundidos sobre lo que estaba pasando en estos momentos, muchos de estos negaban lo que ocurría, otros hablaban entre ellos para ignorar lo sucedido, otros solo lloraban rogando irse de ahí, pero no importara que suplicara. Lloraran. Gritaran. Golpearan. Jamás serán escuchados, no deseaban en lo absoluto hacer tal abominación de arrebatarle la vida a otro individuo. Pasando el tiempo, todos los participantes no hacían nada, solo paseaban por el lugar, hablaban entre ellos, tratando de sobrellevar esto, al final todos no creían en esto que les pasaba, querían ignorarlo pero al final la realidad siempre golpea duro como la perra que siempre fue. Apareció en el cielo un cronómetro que marcaba 20 minutos, comenzando a correr ese temporizador, apareciendo enfrente de cada uno de los participantes. Humanos, espero que hayan descansado y aceptado todo, porque mi creador estaba impaciente de que comiencen estos juegos, verlos estar sin hacer nada lo hizo enojar, así que necesito comenzar el juego. Les otorgaré el equipamiento necesario para que puedan empezar su primera partida de estos juegos, en eso todos los jugadores comienzan a brillar siendo envueltos de un brillo, siendo envueltos en un peto pequeño de lo que parece ser de cuero. Ahora jugadores estarán frente a ustedes una interfaz donde podrán seleccionar sus armas que utilizarán. Dicho y hecho apareció la interfaz donde se vio diferentes armas quedando impresionados al verlas, para que muchos traten de seleccionar las armas, teniéndolas en sus manos para verlas y tantearlas, pero todo fue interrumpido por el mensaje del sistema que apareció nuevamente ante los participantes. Que comience el juego. Les ayudaré. Tras las palabras de aquel sistema, los participantes comenzaron a retorcerse, no del dolor sino estaban atónitos por lo ocurrido ante ellos, varios estaban siendo controlados en contra de su voluntad, exclamaban que no podían moverse, estaban siendo controlados por otra cosa. En esos precisos momentos, comenzó el infierno, lo recuerdo vividamente como si recientemente lo hubiera vivido, los participantes, las personas, comenzaron a matarse entre sí, sin poder controlar sus acciones, los gritos eran incontrolables. Desgarradores. El dolor en cada una de esas personas se quedaron clavadas en mi mente como si fueran los clavos de un ataúd que me sostenía. Me aferraban, con fría crueldad, la sangre corría como un río que no parecía detenerse, era un juego cruel. Retorcido. Y abominable, un castigo que podrían decir que es el infierno y no estarán tan errados con ese pensamiento. Desde que ocurrió ese día, todos los demás días fueron inenarrables que si incluso se plasmaran en un libro, no le haría justicia a lo ocurrido en aquella fosa donde lo inenarrable se hizo presente entre sus barrotes. Así que, ahora puedes saber lo que me ocurrió. Y dime, ¿has saciado esa curiosidad que posees? No.
Pues qué lástima porque no te la diré de nuevo, esta es mi cárcel, mi infierno y creo que llegó el día de que salga de aquí, la voz gruesa y fría de aquel hombre con un uniforme militar sencillo, para que una voz que ya escuchaba de manera automática. Preparado jugador, Izuku Midoriya, sin responder a la voz, siendo el silencio su mejor lenguaje que aprendió para valerse en este lugar, muy bien el siguiente destino de juego es Knife Party. Extendiendo su mano Midoriya para que apareciera un gran mazo de mango largo, con la parte superior en forma de un prisma con puntas en cada una de sus caras, pareciéndose a un mazo para amasar carne. Mole. Mi favorita y mi fiel compañera, exclamaba con voz gruesa para dispersarse en partículas azules, para ser elevado al cielo para desaparecer, para después aparecer en una fortaleza rodeada de un río de lava ardiendo al máximo, haciendo este lugar un horno, rodeada de altos muros mirando Midoriya desde unas de las torres de los muros que rodean el castillo, buena vista, exclamaba con indiferencia mirando a su alrededor localizando a sus oponentes, sonando una alarma indicando el sonido del comienzo de la partida, lanzándose Midoriya a máxima velocidad. El marcador solo contaban unos 14 segundos para acabar la partida, mientras Midoriya se movía como un pez en el agua, a máxima velocidad se pone detrás de un grupo de 2 hombres para lanzar un golpe certero destruyendo los cuerpos por completo de ambos hombres, volando sus partes en múltiples direcciones, pero tuvo que esquivar un ataque desde arriba por parte de una mujer con 2 dagas, para lanzar un golpe con su mazo para lanzar a la mujer contra unas de las paredes de las murallas. El sonar de la alarma indicando el cierre de la partida, para detenerse Midoriya con su mazo donde escurría sangre poniéndoselo en el hombro, al parecer ya terminó una mierda más, con voz desinteresada y apática comenzando a desaparecer de la misma manera en la que llegó. Un espacio en negro absoluto, se hizo presente el mismo Midoriya que estaba parado en aquella oscuridad con una mirada indiferente, pero con un toque leve de desconcierto, ¿dónde me encuentro? ¿Qué es este lugar? Vaya vaya vaya, se nota que mis juegos te quitaron la capacidad de asustarte o sorprenderte. O mejor dicho, las emociones, la voz juguetona de alguien se hacía presente en aquella oscuridad mientras Midoriya escaneaba el lugar con sus ojos, estando su mente procesando la información al máximo. Sorprendente, puedes analizar información a gran velocidad, ahora entiendo cómo lograste llegar a lo más alto y ser uno de los más habilidosos jugadores que poseo en mis juegos, ¿quién eres? Responde, tranquilo guerrero, todo a su tiempo, los mortales son impacientes y ruidosos en algunos casos. Pero tú reflejas calma, firmeza, frialdad y crueldad, jajajaja. Si no te molesta me presento ante ti, exclamaba la voz para hacerse presente unos globos oculares inyectados en sangre que lo miraban fijamente para después aparecer una dentadura con dientes humanos, siendo la única forma en la que este ser se presentó. Veo que no te sorprende y ni estás asustado, eres aburrido Midoriya Izuku, pero al mismo tiempo interesante, habla ya. ¿Para qué me trajiste ante ti, desgraciado? Uy, con esa boca besas a tu madre, bien como eres impaciente iré al grano, lograste terminar mis juegos Midoriya Izuku, lograste llegar al puesto 1 de todas las modalidades de juego, eso es impresionante, para ser un Kirkles que no posee ningún Kirk, eres de respetar mocoso, aunque el tiempo de mis juegos te cambió mucho ahora eres un viejo de 200 años. Levantando levemente la cabeza Midoriya ante la mención de la edad sin perturbar su mirada, ¿qué? ¿Te sorprendí? Deberías saberlo desde hace tiempo, que en mi espacio el concepto del tiempo no existe, y eso afecta tu tiempo, por lo cual llegaste a la edad de 200 años, pero tienes apariencia de un mortal de 30 años, he visto que a algunas hembras humanas les gustan los cuerpos maduros ¿vas a hablar o tengo que seguir escuchando tus estupideces? ¿Para qué? Pero Midoriya explotó sin razón aparente, para que unos segundos vuelva a ser reconstruido, sin perturbar su mirada estoica en su rostro, veo que eres un mortal insolente y maleducado, pero respeto que me hayas encarado, lo decía con un tono mordaz y serio, pero con burla al final, después de haber combatido en un juego estúpido orquestado por una especie de figura con poderes fuera de mi comprensión, solo porque no puede lidiar con su existencia eterna y patética, obligando a los humanos a participar en una grotesca diversión. Ya no me sorprende nada, con voz gruesa y seria dirigida al ser que solo se queda en silencio.
Ja, eres increíble Midoriya Izuku, por eso me agradas. ¿Quién diría que aquel pequeño mocoso que lloraba a todo lo que daba pareciendo una fuente de lágrimas infinitas a un hombre curtido y poderoso? Me encantan mis resultados invertidos en ti jeje, con voz burlona se expresaba el ser frente a Midoriya que no reacciona. Es por eso que tú te ganaste la oportunidad de que te ofrezca un regalo o como le dicen los mortales y sus múltiples religiones patéticas, una bendición. Escucha con atención Midoriya Izuku. Me encantaste y te volviste uno de mis favoritos en mis juegos, por eso me fascina hacer estos juegos, porque me encuentro con mortales interesantes que llena mi alma celestial de goce, y tú eres uno de ellos, es por eso que te daré mi bendición. Conservarás todas tus armas, tus herramientas, tus mascotas, tu armadura y todas las canalizaré en un poder que nadie te podrá arrebatar, cumplirás el sueño de ser un héroe Midoriya, al fin tienes un poder, podrás cumplir tu sueño de niño que te arrebataron. Vaya. Qué alegre me siento, no tienes idea de la felicidad que siento ahora mismo. Uy, pues no se nota, vamos una sonrisa. En eso la cara de Midoriya es obligada a dar una sonrisa. Vaya qué hermosa sonrisa, siempre tuviste la más hermosa que he visto en un mortal y esta vez no juego, lo digo en serio, soltándose el rostro de Midoriya para que mueva la mandíbula con disgusto en su rostro. Bueno Midoriya, termino tu travesía joven guerrero, te regresaré al lugar donde te tome, con la edad con la que saliste de tu dimensión. Así se me olvidaba, te recomiendo cerrar los ojos cuando te mande de regreso, no quiero que pierdas la cordura, en un tono cantarín se expresaba el ente. Entendido, ante la afirmación el ser da una sonrisa grotesca para que la realidad sea alterada al igual que el mismo Midoriya el cual tenía los ojos cerrados pero sentía sensaciones que lo hacían sentir incomodidad, pero tan pronto esa incomodidad desapareció para ser reemplazado por una calma. Una calma que había olvidado cómo se sentía, una paz que jamás había gozado que casi lo hacía llorar, después de tragar tanta mierda, tanta sangre y muerte, se dejó consumir por esa cálida sensación, abriendo los ojos de golpe para ver que se encontraba en aquel túnel donde comenzó todo, con su cuerpo todo escuálido y débil. Saliendo corriendo de una inmensa emoción que tal vez no se reflejaba en su rostro, por aquellas marcas que dejó aquel lugar en su mente jamás desaparecerá, pero ahora era libre y podía volver a vivir su vida para salir del túnel para dar un gran salto, dando una gran inhalación de aire para soltarlo en un ruido fuerte mientras la luz hermosa del sol lo bañaba mientras sonreía de manera genuina. Él había vuelto. Fin del capítulo.